Esa mujer. Por Rodolfo Walsh. Pensé que mi fracasada tentativa de interesar a Soames divertía a mi vecino, y como no podía explicarle que mi insistencia era simplemente un acto de caridad, guardé silencio. Podía verlo perfectamente sin necesidad de volver la cabeza. Abrigué la esperanza de que mi aspecto fuese menos vulgar que el suyo, en contraste con el de Soames. Yo estaba seguro de que no era inglés. Pero, ¿cuál era realmente su nacionalidad? Aunque tenía el cabello, negro como el azabache, cortado en broce, no me pareció francés. A Berthe, que lo atendía, le hablaba en francés con soltura, pero sin el acento y los coloquialismos nativos. Supuse que era su primera visita al 20, pero Berthe lo atendía sin formalidades. Él no le había causado buena impresión. Sus ojos eran atrayentes, pero, como las mesas del 20, demasiado angostos y juntos. Tenía una nariz de ave de rapiña, y las guías del bigote, que se prolongaban a ambos lados de las fosas nasales, le estereotipaban la sonrisa. Decididamente, era siniestro. Y el chaleco escarlata, tan fuera de temporada en el mes de junio, que le ceñía ajustadamente el pecho amplio, intensificaba la sensación de incomodidad que me producía su presencia. Ese chaleco no solo era inadecuado por el calor. Era, no sé por qué, inadecuado en sí mismo. No se habría justificado en una mañana de Navidad. Habría sido una nota discordante la noche del estreno de Hernani. Yo estaba tratando de explicarme lo que había en él de incongruente, cuando Soames, repentino y extraño, quebró el silencio. Dentro de 100 años. Murmuró, como si estuviera en trance. No estaremos aquí, repuse, pronta y fatuamente. Nosotros no estaremos. No, zumbó, pero el museo estará en el mismo lugar donde ahora está. Y la sala de lectura, en el mismo lugar de ahora. Y la gente irá a leer. Aspiró bruscamente el humo, y un espasmo de auténtico dolor le deformó el rostro. Me pregunté qué encadenamiento de ideas había estado siguiendo el pobre Soames. Pero él no aclaró mis dudas cuando dijo, después de una larga pausa. ¿Usted cree que no me ha importado? ¿Que no le ha importado qué, Soames? El olvido. El fracaso. El fracaso. Dije calurosamente. El fracaso. Repetí vagamente. El olvido, sí, quizá. Pero eso es algo completamente distinto. Desde luego, usted no ha sido apreciado. Pero, ¿qué importa? Cualquier artista que da, lo que yo quería decir era esto. Cualquier artista que da al mundo cosas nuevas y grandes, siempre debe esperar mucho tiempo a que se le tribute el debido reconocimiento. Pero el halago se negaba a salir. A la vista de aquella congoja, una congoja tan genuina y desembosada, mis labios no querían pronunciar las palabras. Y entonces, fue él quien las dijo por mí. Me sonrojé. Eso es lo que usted iba a decir, ¿verdad? Preguntó. ¿Cómo lo sabe? Es lo que me dijo hace 3 años, cuando se publicó Fungoides. Me sonrojé aún más innecesariamente, porque él prosiguió. Es lo único importante que le he oído decir. Y nunca lo he olvidado. Es cierto. Es una terrible verdad. Pero, ¿recuerda lo que yo le contesté? Le dije. El reconocimiento no me importa un sou. Y usted me creyó. Usted ha seguido creyendo que estoy por encima de todo eso. Usted es superficial. ¿Qué puede saber de los sentimientos de un hombre como yo? Usted imagina que cuando un gran artista tiene fe en sí mismo y en el veredicto de la posteridad, eso basta para hacerlo feliz. Usted nunca ha adivinado la amargura y la soledad. Su voz se quebró. Pero luego prosiguió con una fuerza que yo nunca le viera. La posteridad. ¿De qué me sirve a mí? Un muerto no sabe que la gente visita su tumba, que acuden al lugar donde nació, que le ponen placas conmemorativas, que descubren estatuas suyas. Un muerto no puede leer los libros que se escriben sobre él. Así que pasen 100 años. Piense en eso. Si yo pudiera volver a la vida entonces, unas pocas horas, si yo pudiese ir a la sala de lectura y leer. O mejor aún, si ahora, en este momento, pudiera proyectarme a ese futuro, a esa sala de lectura, nada más que por esta tarde. A cambio de eso me vendería en cuerpo y alma al demonio. Piense. Páginas y más páginas del catálogo. Soames, Enoch, interminablemente, interminables ediciones, comentarios, prolegómenos, biografías.
Al llegar aquí lo interrumpió un brusco y penetrante crujido de la silla colocada ante la mesa contigua. Nuestro vecino se había levantado a medias de su asiento. Se inclinaba hacia nosotros, tratando de disculpar su intromisión. «Perdonen ustedes, permítanme», dijo suavemente. «Me ha sido imposible no oír. ¿Puedo tomarme esta libertad?» En este pequeño restaurante Sans Façon, extendió las manos en amplio gesto, puedo, como suele decirse, meter las narices. No me quedó más remedio que manifestar nuestra conformidad. Berthe había aparecido en la puerta de la cocina, creyendo que el desconocido quería la cuenta. Pero él la alejó con un movimiento del cigarro, y un instante después se había sentado junto a mí, frente a frente de Soames. «Aunque no soy inglés», explicó, «conozco a Londres muy bien, señor Soames. Su nombre y su fama, y también los del señor Verbon, me son muy conocidos. Ustedes se preguntarán, ¿quién soy yo?» Miró rápidamente por encima del hombro, y añadió en voz baja, «Soy el diablo». No pude evitarlo. Me reí. Traté de no hacerlo. Sabía que no había motivo de risa, pues mi propia descortesía me avergonzaba, pero me reí cada vez más fuerte. La serena dignidad del diablo, la sorpresa y el fastidio de sus cejas enarcadas solo aumentaron mi hilaridad. Me reí hasta desternillarme, y al final me apoyé, dolorido, en el respaldo de la silla. Me comporté deplorablemente. «Soy un caballero», dijo él con intenso énfasis, «y creía estar en presencia de caballeros». «Oh», murmuré, ya sin aliento. «Oh, por favor». «Curioso, Nichtuar». Oí que le decía Soames. «Hay cierta clase de personas para quienes la sola mención de mi nombre es, oh, tan terriblemente graciosa. En vuestros teatros, al más torpe comediante le basta decir, el diablo, para provocar enseguida la risa altisonante que delata a los espíritus vacíos. ¿No es así?» Yo había recobrado el aliento, lo suficiente para ofrecer mis excusas. Él las aceptó, pero fríamente, y volvió a dirigirse a Soames. «Soy un hombre de negocios», dijo, «y siempre me ha gustado ir derecho al grano, como dicen en los Estados Unidos. Usted es un poeta. Les affaires, usted los detesta. Pero conmigo negociará, ¿verdad?» Lo que acaba de decir me infunde furiosas esperanzas. Soames no se había movido, salvo para encender un nuevo cigarrillo. Estaba agazapado, con los codos sobre la mesa y la cabeza al ras de las manos, mirando fijamente al demonio. «Siga», dijo moviendo afirmativamente la cabeza. A mí ya no me quedaban ganas de reír. «Nuestro pequeño pacto», prosiguió el diablo, «será tanto más agradable cuanto que usted, si no me equivoco, es un diabolista». «Un diabolista católico», dijo Soames. El demonio aceptó de buena gana esta reserva. «Usted», prosiguió, «quiere visitar ahora, esta tarde, la sala de lectura del Museo Británico, ¿verdad? Pero tal como será dentro de 100 años, ¿eh? Parfaitement. El tiempo, una ilusión. El pasado y el futuro, están siempre tan presentes como el presente, o al menos, por decirlo así, a la vuelta de la esquina. Yo lo sintonizo con cualquier época. Yo lo proyecto, puff. Usted quiere hallarse en la sala de lectura, tal como será en la tarde del 3 de junio de 1997. Quiere encontrarse, de pie, en esa sala, más allá de las puertas giratorias, en este mismo instante, ¿eh? Y quedarse ahí hasta que cierren. ¿No es así?» Soames asintió. El diablo miró su reloj. «Las 2:10, dijo. La hora de clausura, en ese entonces, será la misma de ahora. Las 7. Tendrá usted casi 5 horas. A las 7, puff. Se encontrará nuevamente aquí, sentado ante esta mesa. Esta noche cenó dans le monde, dans le high life. Con eso termina mi presente visita a vuestra gran ciudad. Vendré a buscarlo aquí, señor Soames, en el camino de regreso a mi hogar». «¿Su hogar?», repetí. «Aunque no sea tan humilde», dijo despreocupadamente el demonio. «Está bien», dijo Soames. «Soames», supliqué. Pero a mi amigo no se le movió un músculo. El diablo estiraba la mano a través de la mesa para tocar el antebrazo de Soames. Pero interrumpió el ademán. «Dentro de 100 años, como ahora», dijo sonriendo, «no se permite fumar en la sala de lectura, por lo tanto será mejor que
Soames se quitó el cigarrillo de la boca y lo dejó caer en su vaso de sauterne. Soames, exclamé de nuevo. Usted no puede. Pero el diablo ya había estirado la mano a través de la mesa, y la dejó caer lentamente, sobre el mantel. La silla de Soames estaba vacía. Su cigarrillo flotaba, hinchado, en el vino de la copa. No quedaban más rastros de él. Durante algunos instantes el diablo dejó descansar la mano en el sitio donde la había apoyado, mirándome con el rabillo del ojo, vulgarmente triunfal. Me asaltó un escalofrío. Me dominé con esfuerzo y me levanté de la silla. Muy ingenioso, dije, condescendiente. Pero, ¿no cree usted que La máquina del tiempo es un libro delicioso? Tan original. Usted se complace en el sarcasmo, dijo el diablo, que también se había puesto de pie, pero una cosa es escribir acerca de una máquina imposible, y otra muy distinta ser una potencia sobrenatural. Sin embargo, comprendí que se sentía ofendido. Bertie se acercó al oír que nos levantábamos. Le expliqué que habían llamado al señor Soames, pero que tanto él como yo cenaríamos allí por la noche. Recién cuando salí al aire libre empecé a sentirme mareado. Solo tengo un vaguísimo recuerdo de lo que hice, de los lugares por donde ambulé bajo el sol ardiente de aquella tarde interminable. Recuerdo el sonido de los martillos de los carpinteros, a lo largo de Piccadilly, y el aspecto desnudo y caótico de los stands a medio construir. Fue en Green Park o en Kensington Gardens, donde fue que me senté en una silla debajo de un árbol y traté de leer un periódico vespertino. El artículo de fondo traía una frase que siguió repitiéndose en mi fatigado cerebro. Son pocas las cosas que escapan a esta augusta señora, llena de la sabiduría atesorada en 60 años de reinado. Recuerdo haber concebido, en mi desesperación, una carta, que debía ser llevada a Windsor por mensajero expreso, con orden de esperar la respuesta. Señora, sabiendo perfectamente que su majestad está llena de sabiduría atesorada en 60 años de reinado, me atrevo a solicitar su consejo en este delicado asunto. El señor Enoch Soames, cuyos poemas quizá usted conozca. No había manera alguna de ayudarlo, de salvarlo. Un pacto era un pacto, y yo habría sido el último en ayudar o respaldar a alguien que tratara de rehuir una obligación razonable. No habría movido un dedo para salvar a Fausto. Pero el pobre Soames, condenado a pagar sin tregua un precio eterno por nada más que una infructuosa búsqueda y una amarga desilusión. Me parecía extraño y siniestro que él, Soames, en carne y hueso, con su capa impermeable, estuviera en aquel momento viviendo en la última década del siguiente siglo, escudriñando libros que aún no se habían escrito, viendo y siendo visto por hombres que aún no habían nacido. Y aún más siniestro y singular que esta noche y para siempre estaría en el infierno. Sí, sin duda la verdad es más extraña que la ficción. Aquella tarde fue interminable. Casi deseé haber acompañado a Soames. No para permanecer en la sala de lectura, desde luego, sino para salir a dar un excitante paseo por un Londres desconocido. Me alejé, inquieto, del parque donde había descansado. Inútilmente traté de imaginar que yo era un ardiente turista del siglo XVIII. La tensión de los minutos lentos y vacíos era intolerable. Mucho antes de las 7 regresé al Victimi. Me senté a la misma mesa que había ocupado en el almuerzo. El aire entraba con indiferencia por la puerta abierta a mi espalda. De tanto en tanto, Rosa y Bertie aparecían por un instante. Les había dicho que no pediría la cena hasta que no llegara el señor Soames. Empezó a sonar un organillo, ahogando abruptamente el vocerío de unos franceses que disputaban en la calle. Cada vez que terminaba una canción, se oía nuevamente la algarabía de la pelea. En el camino yo había comprado otro periódico vespertino. Lo abrí. Pero mis ojos se apartaban incesantemente de él, para consultar el reloj de pared colocado sobre la puerta de la cocina. Faltaban 5 minutos para la hora. Recordé que en los restaurantes los relojes están 5 minutos adelantados. Concentré mi mirada en el periódico. Juré no volver a levantar los ojos. Alcé el periódico y lo desplegué en todo su ancho, pegándolo a mi rostro, para no ver otra cosa. ¿Temblaba acaso la hoja? Una corriente de aire, me dije. Una gradual rigidez se apoderaba de mis brazos. Me dolían. Pero no podía bajarlos, ahora. Me asaltó una sospecha, me asaltó una certeza. ¿Y bien, entonces qué?
¿Para qué otra cosa había venido? Sin embargo, seguí aferrándome enérgicamente a esa barrera del periódico. Solo el ruido de los ágiles pasos de Bertie, que venía de la cocina, me obligó a dejarlo caer y murmurar. ¿Qué cenaremos, Soames? ¿Y est souffrant, ce pauvre monsieur Soames? Preguntó Bertie. Solo está, cansado. Le pedí que trajera vino, borgoña, y cualquier comida que estuviese lista. Soames estaba agazapado sobre la mesa, exactamente en la misma posición en que lo viera por última vez. Como si no se hubiese movido, él, que había viajado tan inconcebiblemente lejos. Una o dos veces, en el transcurso de la tarde, se me había ocurrido, por un instante, que tal vez su viaje no sería infructuoso, que acaso todos nos habíamos equivocado al juzgar la obra de Enoch Soames. Pero de su aspecto se desprendía con atroz claridad que estábamos atrozmente en lo cierto. No se desanime, balbucí. Quizá usted no eligió un plazo suficiente. Tal vez dentro de 2 o 3 siglos. Sí, respondió su voz. He pensado en eso. Y ahora, ocupémonos ahora del futuro más inmediato. ¿Dónde piensa ocultarse? ¿Qué le parece si toma el expreso de París, en Charing Cross? Tiene casi 1 hora. Pero no vaya a París. Quédese en Calais. Radíquese en Calais. Y jamás se le ocurrirá ir a buscarlo a Calais. Es mi destino, dijo, pasar mis últimas horas en la tierra en compañía de un asno. Pero yo no me sentí ofendido. Y un asno traidor, añadió extrañamente, lanzando hacia mí un arrugado trozo de papel que tenía en la mano. Eché un vistazo a lo que traía escrito, una especie de jerigonza, al parecer, y lo aparté con impaciencia. Vamos, Soames. Serénese. Esto no es solo un asunto de vida o muerte. Recuerde, se trata de un eterno tormento. Se quedará aquí, resignadamente, hasta que el diablo venga a buscarlo. No puedo hacer otra cosa. No me queda otra alternativa. Vamos. La confianza mutua llevada al colmo. Su diabolismo ha perdido el seso. Llené su vaso de vino. Seguramente, ahora que usted ha visto a esa bestia. Es inútil injuriarlo. Pero usted debe admitir, Soames, que no tiene nada de miltoniano. No niego que sea algo distinto de lo que yo esperaba. Es un hombre vulgar, un plebeyo, de esa clase de individuos que despojan a las damas de sus joyas en los pasillos de los trenes que van a la Riviera. Imagínese el eterno tormento presidido por él. No creerá usted que lo espero con ansia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no huye silenciosamente? Una y otra vez llené su vaso, que él vaciaba mecánicamente. Pero el vino no encendía en su interior la más pequeña chispa de iniciativa. No comía, y yo apenas probé bocado. En el fondo de mi corazón, yo no creía que la fuga pudiera salvarlo. La persecución sería instantánea, la captura cierta. Pero todo era preferible a esta espera pasiva, humilde, miserable. Le dije a Soames que el honor de la raza humana le exigía alguna manifestación de resistencia. Preguntó qué había hecho la raza humana por él. Además, dijo, no comprende que estoy en su poder. Usted lo vio tocarme, ¿verdad? Todo ha terminado. No tengo voluntad. Estoy sellado. Hice un gesto de desesperación. Él siguió repitiendo la palabra sellado. Empecé a comprender que el vino le había nublado el cerebro. No era extraño. Sin alimentarse había viajado al futuro, y aún estaba sin comer. Lo insté a que probara por lo menos un poco de pan. Era enloquecedor pensar que él, que tenía tanto que decir, quizá no dijera nada. ¿Qué le pareció todo, más allá? Pregunté. Vamos. Cuénteme sus aventuras. Serían un excelente argumento, ¿verdad? Lo siento mucho por usted, Soames, y me hago cargo de lo que le sucede. Pero, ¿qué derecho tiene a insinuar que yo lo utilizaría como argumento? El pobre se llevó las manos a la frente. No sé, dijo. Sé que he tenido algún motivo. Trataré de recordarlo. Perfecto. Trate de recordarlo todo. Coma un poco más de pan. ¿Qué aspecto tenía la sala de lectura? Más o menos el de siempre, murmuró por fin. Mucha gente. Como de costumbre. ¿Cómo eran? Soames trató de visualizarlos. Eran todos muy parecidos, recordó de pronto. Mi espíritu dio un salto atroz.
¿Todos vestidos con mallas? Sí. Creo que sí. ¿Una especie de uniforme? Él asintió. ¿Con un número, quizá? ¿Un número en un gran disco metálico cosido a la manga izquierda? DKF 78910, por ejemplo. Era así. Y todos, hombres y mujeres, parecían muy bien alimentados. Muy utópicos. Con un fuerte olor a ácido fénico. Y todos completamente calvos. Mis previsiones resultaron exactas. El único punto acerca del cual Soames no estaba muy seguro era si los hombres y las mujeres eran calvos o estaban rapados. No tuve tiempo para examinarlos muy detenidamente, explicó. No, desde luego. Pero ellos sí que me miraban. Llamé mucho la atención. Al fin había llamado la atención. Creo que más bien los atemoricé. Me rehuían cuando me aproximaba. Los hombres que ocupaban el escritorio circular en el centro de la sala parecían asaltados del pánico cada vez que me acercaba para hacer alguna averiguación. ¿Qué hizo usted cuando llegó? Desde luego, se había encaminado directamente al catálogo, a los volúmenes marcados con la letra S, y se había detenido largamente ante el Snsof, incapaz de sacarlo del estante, porque su corazón latía tan apresuradamente. Al principio, dijo, no se sintió defraudado, pensó, simplemente, que estaba en uso un nuevo sistema de clasificación. Se dirigió a la mesa central y preguntó dónde estaba el catálogo de los libros del siglo XX. Supo que aún no había más que un solo catálogo. Buscó nuevamente su nombre, contempló las 3 tirillas engomadas que había conocido también. Después fue a sentarse, y largo rato permaneció sentado. Y por fin, dijo con voz parecida al zumbido de un abejorro, consulté el Diccionario Biográfico Nacional y algunas enciclopedias, regresé a la mesa central y pregunté cuál era el mejor libro moderno sobre la literatura de fines del siglo XIX. Me dijeron que el libro del Sr. T.K. Upton era considerado el mejor. Lo busqué en el catálogo, y llené el correspondiente formulario. Me lo trajeron. Mi nombre no estaba en el índice, pero, ¿sí? Dijo cambiando abruptamente de tono. Eso es lo que había olvidado. ¿Dónde está ese pedacito de papel? Démelo. Yo también había olvidado aquel jeroglífico. Lo encontré caído en el suelo y se lo alcancé. Él lo alisó, meneando la cabeza y mirándome con una sonrisa desagradable. Eché un vistazo al libro de Upton, prosiguió. No es fácil de leer. Usan una especie de escritura fonética. Todos los libros modernos que vi eran fonéticos. Entonces no quiero saber más nada, Soames, por favor. En cambio, todos los nombres propios parecían escritos a la antigua. De lo contrario, quizá no habría advertido el mío. Su propio nombre. ¿De veras? Oh, Soames, cuánto me alegro. ¿Y el suyo? No. Pensé que esta noche usted me esperaría aquí. Por eso me tomé la molestia de copiar el pasaje. Léalo. Le arranqué el papel de las manos. La escritura de Soames era característicamente borrosa. Debido a esto, a mi emoción y a la ruidosa ortografía, tardé más en comprender lo que quería decir T.K. Upton. El documento se halla ante mis ojos en este momento. Es extraño que las palabras que copio para ustedes el pobre Soames las haya copiado para mí dentro de 78 años. De la página 234 de Literatura Inglesa 1890-1900, por T.K. Upton, Publicación del Estado, 1992. Por ejemplo, un escritor de la época, llamado Max Verboom, que aún vivía en el siglo XX, escribió un cuento en el que retrató a un personaje imaginario llamado Enoch Soames, un poeta de tercera categoría, que se cree un gran genio y hace un pacto con el diablo para saber qué pensaría de él la posteridad. Es una sátira algo artificiosa, pero no carente de valor, en cuanto demuestra hasta qué punto se tomaban en serio los jóvenes de 1890. Ahora que la profesión literaria ha sido organizada como un departamento de servicios públicos, los escritores han encontrado su verdadero nivel y han aprendido a cumplir su deber sin pensar en el mañana. El obrero gana su salario, y eso es todo. Felizmente, los Enoch Soames no existen hoy entre nosotros cuatro. Advertí que pronunciando las palabras en alta voz, recurso que recomiendo a mis lectores, alcanzaba a comprenderlas, poco a poco.
Cuanto más inteligibles se volvían, tanto más crecían mi azoramiento, mi congoja y mi horror. Era una pesadilla. Por un lado, a lo lejos, el vasto y siniestro panorama de lo que aguardaba a las infortunadas letras. Por el otro, aquí, sentado a la mesa, mirándome con una mirada que parecía quemarme, el pobre hombre a quien evidentemente, pero no, por mucho que se envileciera mi carácter en los años venideros, yo jamás sería tan bestia como para. Examiné nuevamente el manuscrito. Imaginario, pero allí estaba Soames, y no era más imaginario, que yo. ¿Y la Bud, qué diablos era eso? Hasta el día de hoy no he descifrado esa palabra. Todo esto es muy desconcertante, balbucí por fin. Soames nada dijo. Pero, cruelmente, no dejó de mirarme. ¿Está usted seguro, contemporicé, completamente seguro de que copió bien el párrafo? Completamente. Bueno, entonces es este maldito Newton que debe de haber cometido, que cometerá, un estúpido error. Escúcheme, Soames. Usted me conoce demasiado para suponer que yo, al fin y al cabo, el nombre Max Verboom no es tan raro, y seguramente habrá varios Enoch Soames por ahí, o, más bien, Enoch Soames es un nombre que podría ocurrírsele a cualquiera que escribiese un cuento. Además, yo no escribo cuentos. Soy un ensayista, un observador, un cronista, admito que es una coincidencia extraordinaria. Pero usted debe comprender. Lo comprendo todo, dijo Soames quedamente. Y añadió, en un resabio de sus viejas actitudes, pero con una dignidad que yo nunca le había conocido. Parlons d'autre chose. Acepté deprisa esta sugestión. Y volví directamente al futuro inmediato. Pasé la mayor parte de aquella larga tarde en renovadas súplicas a Soames para que huyese y se refugiara en cualquier parte. Recuerdo haberle dicho, por último, que si en verdad yo estaba llamado a escribir sobre él, aquel presunto cuento podría, por lo menos, tener un epílogo feliz. Soames repitió esas 3 palabras finales con expresión de intenso desprecio. En la vida y en el arte, dijo, lo único que importa es un epílogo inevitable. Pero, insistí, fingiendo mayores esperanzas de las que en realidad abrigaba, un final que puede rehuirse, no es inevitable. Usted no es un artista, dijo con voz áspera. Y su incapacidad artística es tan irremediable que, no pudiendo imaginar algo y darle realidad, logrará que una cosa verdadera parezca inventada. Es un miserable chapucero. Maldita suerte la mía. Protesté que el miserable chapucero no era yo, no iba a ser yo, sino T.K. Newton, y sostuvimos una discusión bastante acalorada. En lo mejor de ella, me pareció de pronto que Soames admitía su error. Lo vi físicamente anonadado. Pero me pregunté por qué, y lo adiviné enseguida, con un escalofrío, por qué miraba de esa manera algo que estaba a mi espalda. El portador de aquel final inevitable llenaba el vano de la puerta. Logré girar en mi asiento y decir, con cierta despreocupación. Adelante. En verdad, su absurdo aspecto de villano de melodrama apaciguaban algo mi temor. El lustre de su sombrero ladeado y su pechera, la forma en que se retorcía el bigote, y en particular la magnificencia de su sonrisa, todo parecía atestiguar que solo estaba allí para ser burlado. De una zancada llegó a nuestra mesa. Lamento, dijo con feroz ironía, interrumpir esta pequeña reunión. No la interrumpe, la completa, le aseguré. El señor Soames y yo deseamos conversar con usted. ¿Quiere sentarse? El señor Soames no ha obtenido nada, absolutamente nada, con su viaje de esta tarde. No pretendemos insinuar que todo este negocio no ha sido más que una estafa, una vulgar estafa. Por el contrario, creemos que usted ha procedido de buena fe. Pero, desde luego, en tales circunstancias, el pacto queda rescindido. El diablo no contestó verbalmente. Se limitó a mirar a Soames y señalarle la puerta con el índice rígido. Soames se levantaba penosamente de la silla cuando yo, en un rápido y desesperado ademán, me apoderé de 2 cuchillos que descansaban sobre la mesa y puse las hojas en cruz. El diablo retrocedió abruptamente contra la mesa que tenía a su espalda, desviando el rostro y estremeciéndose. Usted no es supersticioso. Dijo con voz sibilante. Yo no, repuse sonriendo. Soames. Ordenó, como si hablara con un lacayo, pero sin volver el rostro. Enderece esos cuchillos.
El señor Soames, dije enfáticamente, al tiempo que intentaba refrenar a mi amigo con un gesto imperativo, es un diabolista catódico. Pero mi pobre amigo cumplió el mandato del diablo y no el mío. Y cuando los ojos del maestro volvieron a clavarse en él, se levantó y salió arrastrando los pies. Traté de hablar. Pero fue él quien habló. Haga lo posible, fue la plegaria que me dirigió en el preciso instante en que el diablo lo sacaba bruscamente por la puerta, haga lo posible por hacerles saber que yo he existido. Un segundo después salí yo también. Me quedé mirando a todos lados, a derecha, a izquierda, adelante. Vi la luz de la luna, vi la luz de los faroles, pero Soames y el otro habían desaparecido. Aturdido, me quedé allí. Aturdido, volví por fin al reducido local. Y supongo que pagué a Rosé y Berthe mi cena y mi almuerzo, y también los de Soames. Espero que así haya sido, porque nunca volví al Victimi. Desde aquella noche no me he acercado a Greek Street. Y pasaron muchos años antes de que volviera a poner el pie en Soho Square, porque fue allí, esa misma noche, donde ambulé horas y horas con esa vaga sensación de esperanza que incita a un hombre a no alejarse del lugar donde ha perdido algo. En torno a la plaza de cerrados postigos anduve y anduve, aquella línea me volvía a la memoria, en mi solitaria ronda, y junto con ella toda la estrofa, repicando en mi cerebro y haciéndome ver cuán trágicamente distinto de lo imaginado por él había sido el encuentro del poeta con ese príncipe de quien, más que de todos los príncipes, debemos desconfiar. Sin embargo, es extraño cómo ambula y divaga la mente de un ensayista, por conmovida que esté. Recuerdo haberme detenido ante un amplio portal, preguntándome si acaso era el mismo en que el joven de Kinsey yacía enfermo y débil, mientras la pobre Anne corría a todo lo que daban sus piernas en dirección a Oxford Street, esa madrastra de corazón de piedra, y regresaba con el vaso de oporto y especias sin el cual, según él, quizá habría muerto. Era este el mismo portal que de Kinsey solía visitar en su ancianidad a manera de homenaje. Medité sobre el destino de Anne y la causa de su repentina desaparición de la guarida de su amigo. Y luego me reproché amargamente por dejar que el pasado desplazara al presente. Pobre Soames, desaparecido. Y también empecé a sentirme preocupado por mí mismo. ¿Qué debía hacer? ¿Se produciría acaso un gran escándalo? La misteriosa desaparición de un escritor, etc. Había sido visto, por última vez, almorzando y cenando en mi compañía. ¿No sería mejor que yo tomara un coche y fuera inmediatamente a Scotland Yard? Me creerían un lunático. Al fin y al cabo, dije para tranquilizarme, Londres es una ciudad muy grande, y un solo ser humano, muy oscuro por añadidura, puede fácilmente desaparecer sin que nadie lo advierta, especialmente ahora, en el deslumbramiento del próximo jubileo. Lo mejor, pensé, era no decir nada. Y estaba en lo cierto. La desaparición de Soames no produjo el menor ruido. Fue olvidado por completo antes que nadie, que yo sepa, observara que ya no se lo veía. Quizá de tanto en tanto, algún poeta, algún prosista, haya preguntado a otro, ¿qué ha sido de ese hombre Soames? Pero yo no oí jamás esa pregunta. Cabe suponer que el procurador que le entregaba su renta anual realizara averiguaciones, pero no trascendió ningún eco de las mismas. Había algo atroz, para mí, en ese desconocimiento general del hecho de que Soames había existido, y más de una vez me sorprendí preguntándome si Nupton, ese nonato, tendría razón al suponer que Soames era fruto de mi fantasía. En ese extracto del repulsivo libro de Nupton hay un detalle que quizá os ha intrigado. ¿Cómo es que el autor, aunque yo lo he mencionado aquí por su nombre y he citado las mismas palabras que él ha de escribir, no advertirá el evidente corolario de que yo no he inventado nada? La respuesta solo puede ser la siguiente. Nupton no habrá leído los últimos pasajes de esa crónica. Semejante falta de escrupulosidad es un pecado grave en quien emprende un trabajo de investigación. Y espero que estas palabras sean descubiertas por algún rival contemporáneo de Nupton y lo lleven a la ruina. Me agrada pensar que en algún momento dado, entre los años 1992 y 1997, alguien habrá leído esta memoria, y habrá impuesto al mundo las inevitables y sorprendentes conclusiones que extraiga de ellas. Y tengo motivos para creer que así ocurrirá.
Ustedes comprenden que la sala de lectura a donde Soames fue proyectado por el diablo era, en todos sus aspectos, tal como será en la tarde del 3 de junio de 1997. Comprenderán, por lo tanto, que esa tarde, cuando el tiempo la traiga, estará allí la misma gente, y estará allí, puntual, el mismo Soames, y tanto él como ellos harán exactamente lo que antes hicieron. Recuerden ahora que, según Soames, su arribo produjo sensación. Alegarán ustedes que la sola peculiaridad de su atuendo bastaba para causar sensación en aquella multitud uniformada. Pero no dirían tal cosa si alguna vez lo hubieran visto. Les aseguro que en ninguna época Soames podría dejar de ser oscuro. El hecho de que ellos lo mirarán con fijeza, y lo seguirán de un lado a otro, y aparentemente le tendrán miedo, solo puede explicarse suponiendo que, de algún modo, estarán preparados para su espectral aparición. Habrán estado aguardando con ansia para comprobar si realmente aparecía. Y cuando llegue de verdad, el efecto, por supuesto, será terrible. Un fantasma auténtico, garantizado, demostrado, pero, ¡ay! Nada más que un fantasma. Nada más. En su primera visita, Soames era un ser de carne y hueso, mientras que los seres en cuyo ámbito fue proyectado no eran, según creo, más que fantasmas sólidos, palpables y parlantes, pero inconscientes y automáticos fantasmas en un edificio que era apenas una ilusión. La próxima vez ese edificio y esos seres serán verdaderos. Soames será la apariencia. Ojalá pudiera creerlo destinado a regresar al mundo, verdadera, física, conscientemente. Ojalá le estuviera reservada esta breve y única fuga, este único y pequeño placer. Nunca lo olvido mucho tiempo. Está donde está, y para siempre. Los moralistas rígidos podrán decir que es el único culpable de su suerte. Por mi parte, creo que ha sido tratado con excesivo rigor. Está bien que la vanidad sea castigada. Y admito que la vanidad de Enoch Soames era superior a lo corriente y merecía un tratamiento especial. Pero no había necesidad de ensañarse. Dirán ustedes que él se comprometió a pagar el precio que está pagando. Sí, pero yo sostengo que fue inducido por medios fraudulentos. Bien informado de todas las cosas, el diablo debía saber que mi amigo nada ganaría con su visita al futuro. Todo este asunto no ha sido más que una vilísima treta. Cuanto más pienso en ello, tanto más detestable me parece el diablo. Lo he visto varias veces, en distintos lugares, después de aquella tarde en el Vintimmy. Pero solo en una oportunidad se puede decir que nos encontramos. Fue en París. Caminaba yo una tarde por la Rue d'Antin cuando advertí que se acercaba desde opuesta dirección, llamativamente vestido, como de costumbre, balanceando un bastón de ébano y comportándose, en suma, como si toda la calle le perteneciera. Al pensar en Enoch Soames y en los millares de seres que sufren eternamente bajo el dominio de esta bestia, me llenó una fría cólera y me erguí en toda mi estatura. Pero, en fin, uno está tan acostumbrado a saludar y a sonreír en la calle a cualquier conocido, que esos gestos se vuelven casi independientes de uno mismo. Para evitarlos, es menester un esfuerzo muy intenso y una gran presencia de ánimo. Y así, al pasar frente al diablo, advertí con zozobra que yo lo saludaba y le sonreía. Y mi vergüenza se hizo luego más profunda y candente porque él, sí, señor, me miró con la mayor altivez y no me devolvió el saludo. Ser desairado, deliberadamente, y por él. Es para sacar de sus casillas a cualquiera.